Adela Navarro, sin embargo, la desesperación priista, un excelente artículo, no terminaba aún en 2017 cuando los priistas estaban compartiendo para su lectura y reproducción en México la versión del periódico británico de corte económico Financial Times, donde pronosticaban que las elecciones de julio para la renovación de la presidencia de la República las ganaría Meade, el candidato del PRI, que no es priista o que por lo menos intenta aclararlo. Y efectivamente, pagada o de forma gratuita, pero la agorera proyección del diario se reprodujo y mucho. Es el inicio de lo que sin duda será la elección más cara para el PRI, que acostumbrado a la compra de votos y de conciencias, a partir de manipular a los que menos tienen y a los que quieren más, invierte dinero seguro para ganar elecciones. Se les ve la desesperación por ganar, no por cualquier cosa, en principio para mantener el control político y administrativo de la nación al tener la silla del águila para uno de los suyos, y en segundo, para asegurarse que el actual titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, no termine encarcelado por actos de corrupción juzgados en la siguiente administración. Ante ello, ante el peligro de perderlo todo, el PRI invertirá lo que sea necesario, particularmente en un candidato que no está levantando la campaña, que no genera simpatía, que no tiene una personalidad carismática, que carece de una voz grave, que no inspira liderazgo, que lo único que posee, y de hecho lo que más vende, es su paso por 3 administraciones federales, lo cual no necesariamente le convierte en un líder o en un experto en la administración pública, pero sí lo dibuja como lo que es, un burócrata de altos vuelos. De la anodina campaña de Meade, la poca empatía que genera y la desconfianza que le arropa al haber pertenecido a uno de los gobiernos más corruptos de México en la historia moderna, dan cuenta otros medios y empresas que no son esparcidos por los priistas. Por ejemplo, los diarios de El Reforma y El Universal, los dos más destacados en el ámbito nacional en nuestro país, han publicado encuestas donde reflejan que es evidente que Meade no gana la elección. Otro caso es el del Gabinete de Comunicación Estratégica, que también reconoce en los números de sus encuestas el poco entusiasmo electoral que ha despertado el priista, que no quiere que lo vean como priista. En los 3 casos, en las 3 encuestas, el ganador, si el día de levantamiento se hubiese llevado a cabo la elección, es Andrés Manuel López Obrador con 30% según el Universal, 32% de acuerdo al Reforma y 27% según resultados de GCE. José Antonio Meade, por otro lado, obtiene 18%, el Universal 16% el Reforma y 21% GCE. El Financial Times, de hecho, no presenta más argumento que un análisis encargado a un experto en política y elecciones en México. Como parte de un trabajo de proyecciones para el año 2018, quien asegura que Meade ganará las elecciones de julio próximo, se sustenta básicamente en 2 cuestiones: la experiencia en 3 gobiernos y la maquinaria electoral del PRI. No sin antes recomendar que el candidato del PRI debe venderse electoralmente como un independiente para distanciarse del gobierno federal y no verse como clon del gobierno impopular que ha fracasado espectacularmente para dirigir en medio de rampante corrupción y crimen. Un sondeo realizado, sin embargo, en el que han participado los lectores, ubica a Andrés Manuel López Obrador con el 72% de las preferencias, Meade con 14% y el muchacho Anaya con apenas 7%. En los medios ya descritos, el panista no llega ni al 5%. Es evidente, pues, por los números y las desesperadas acciones de los priistas, como las declaracionitis que los agarró tanto al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, como al coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, particularmente contra Andrés Manuel López Obrador, ante una campaña que no prende y un candidato que no despierta las simpatías del electorado. La realidad es que el burócrata Meade no terminará bien parado. Como secretario de Hacienda, le dejó a México la segunda mayor inflación de los últimos 16 años, al acabar en el 6.63% en 2017. Además, la devaluación sostenida y sistemática del peso por arriba del 50% del valor que tenía cuando inició la administración de Peña Nieto. Desde esa misma posición, Meade fue el autor de los gasolinazos que ahogaron y ahogan a los mexicanos y emprendió el terrorismo fiscal que ha llevado a muchos al desempleo y a más a la informalidad. En su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, lo único sobresaliente que hizo fue dar palo a todo el sistema de administración de justicia mexicano, al acordar con el gobierno de Francia la liberación de Florence Cassés, mientras que como secretario de Desarrollo Social no redujo ni la pobreza ni amplió las oportunidades de desarrollo para los pueblos marginados de este país.
los mismos de los que el PRI vive en épocas electorales a través de la compra de votos. Realmente Meade, más que demostrar ser un estadista, ha confirmado su calidad de burócrata de alto nivel con resultados desastrosos para la economía del país y el crecimiento de México. Definitivamente el priista que no es priista o que no quiere que lo vean como priista debe separarse tanto del partido como del gobierno que lo eligió candidato. Pertenecer al partido con 22 gobernadores sumidos en la corrupción y algunos en prisión, cuantos otros prófugos, no es aval en una elección, como tampoco lo es pertenecer a un equipo de burócratas federales con sospecha de corrupción, robo, tranza y otros delitos que tienen que ver con tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, pero que de momento no se investigan porque el Poder Ejecutivo controla el Poder Legislativo y los sistemas anticorrupción no avanzan. ¿Con quiénes va a gobernar un priista que no es priista? Podremos estar o no de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero el hecho de haber presentado ya, aparte de las personas que lo acompañarán en el gabinete en caso de ganar la elección, y donde se incluye a un ilustre como la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Olga Sánchez Cordero, es una acción de transparencia de cara a la sociedad. ¿Con quién gobernaría Meade? Sin duda estaría ahí un gran amigo y destapador oficial Luis Videgaray Caso, como también quien lo coordina en la campaña, Aurelio Ñoño, y por supuesto Enrique Ochoa Reza, quien dejó la Comisión Federal de Electricidad para irse a la dirigencia del PRI. Sobra decir que los priistas de Meade son los priistas de Enrique Peña Nieto, los mismos en la sospecha de la corrupción. Así que sí, el PRI, la campaña le saldrá muy cara ante un candidato sin carisma, un partido en el desprestigio y un gobierno manchado por la corrupción. Adela Navarro, Bello. Sin embargo, no olvides suscribirte. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.